seguridad de que para eso nos han elegido especialmente, ¿no?, para trabajar. Esto que nos llena de esperanza, de una juventud que ha asumido un papel protagónico y de gente también intelectual, de gente comprometida con Bolivia, con la democracia. Yo creo que lo que ha sucedido con las plataformas ciudadanas indican lo que sucede en el mundo, ¿no?, una cierta indignación cuando las cosas no son justas, no son equilibradas. Creo que lo que ha sucedido nos tendrá que hacer ver al oficialismo que hay errores, que lo ha manifestado el pueblo boliviano, que hay situaciones que ellos deben recomponer y enmendar, porque al presidente Evo Morales le quedan 4 años de gobierno, que hay situaciones, por ejemplo, que son deudas con Bolivia, como la profundización de la autonomía, con ese gran acuerdo nacional que proponemos, que es el pacto fiscal, o temas fundamentales para la ciudadanía, que son prioritarios, como el tema de la salud, de la educación. La oposición tendrá que asumir algo que me parece ya importante y demostró su madurez, como lo pedimos desde un principio, que los políticos dejemos que sea el pueblo el protagonista en casos esenciales como este, y que no nos robemos tampoco la victoria del pueblo. Esta ha sido la victoria de la ciudadanía, del pueblo, de las plataformas ciudadanas. Entonces tendremos que también hacer una reflexión de que es construyendo estructuras, construyendo partidos políticos, construyendo la alternativa que requiere el pueblo boliviano ahora. El presidente obviamente tendría que reconocerlo, y que le quedan 4 años para gobernar, eso es también una cuestión clara, y eso también, por eso digo, nos hace pensar a nosotros que nos quedan 4 años también para hacer gestión por Santa Cruz, y hay que trabajar, porque al fin y al cabo la gente aprueba con su voto a los servidores públicos que eligen para que administren honestamente los recursos de los bolivianos. Nosotros tenemos una marcada diferencia. Ya hace 10 años que venimos liderando la resistencia democrática, y en estos últimos 2 años la alternativa democrática, como es el Movimiento Demócrata Social. Pero eso sí, pese a las diferencias ideológicas marcadas, pese a que nosotros no vamos nunca a contemporaneizar ni concertar nada en el tema político con el movimiento al socialismo, eso sí, cuando toque trabajar por proyectos específicos para Bolivia, y especialmente en mi condición de primer servidor público para Santa Cruz, como proyectos icónicos como Rosita, como el hub de Viru Viru, como el tema de carretera, como un tema, y cuando toque defender o precautelar lo más importante que tenemos bolivianas y bolivianas, que es la salud o que es la vida, vamos a estar trabajando como lo hemos hecho en conjunto con el tema de lo defensivo. Yo no estoy abocado, para que queden tranquilos, en todo caso, algunos grupos, que generalmente no llega a ser más que el 3% en cada elección, de ser candidato a presidente. No estoy abocado a eso. Yo tengo 4 años de gestión. Lo sí también, y ustedes lo saben, y lo voy a volver a repetir, referéndum más, referéndum menos, lo permita la Constitución o nuestro estatuto o no lo permita, yo no voy a ser candidato a la gobernación, porque yo respeto principios. En todo caso, yo también creo de que lo fundamental es lo que estamos haciendo también en Demócrata, dar paso a la juventud, crear y apoyar esas plataformas como lo hemos hecho definitivamente con Bolivia Dice No, y con las otras que hemos podido apoyarla. Y cuando yo tenga que dar un paso al costado por el bien de Bolivia, como en la anterior elección, que mucha gente pedía de que vaya de candidato, pues doy un paso al lado sin ningún problema. Pero también voy a decir algo: si mi partido y mi pueblo y el pueblo boliviano me pide, yo tampoco voy a definir una aspiración que tengo, que es de seguir sirviendo al pueblo boliviano, del lugar donde me toque servir.
políticos no va a generar una estabilidad económica en la relación gobierno-empresario? No tendría. Si es que eso sucediera, es porque no se ha tomado la lectura adecuada de lo que el pueblo quiere. Y una de las cosas que el pueblo permanente quiere, pues, es el bienestar económico. Y ahí vamos a continuar trabajando para desarrollar todas las posibilidades que Bolivia tiene, sobre todo en un mercado mundial tan dificultoso y tan deprimido como está en este momento. Ustedes ven ahí, no existe este país que no tenga dificultades. Lo vemos en diferentes sectores, inclusive hasta ni los premios por calidad de producto ya los mercados están reconociendo. Prefieren estar comprando un producto hasta de menor calidad, defendiendo el asunto de los pesos en la economía porque están escasos. Los sectores empresariales permanentemente tenemos ponencias y requerimientos del gobierno, porque son sectores que no pueden ir aislados de ninguna manera. O sea, ¿cómo pueden haber sectores productivos exitosos en un país que no lo es? Todo va de la mano, todo va conjuncionado. Todos los esfuerzos que hacen ellos en la búsqueda de mercado, en la búsqueda de mejorar la infraestructura, en la búsqueda de mejorar toda la tramitología que demore y existe, eso es fundamental para que los sectores productivos puedan desarrollarse teniendo los elementos básicos de competitividad. El mundo está en competencia, el mundo compite, el mundo no se paraliza por problemas políticos, como ser la parte laboral, la parte de la infraestructura, la parte de financiamiento, la parte de logística y tramitología, todo el financiamiento, todos estos factores que contribuyen. Ese documento se lo presentamos al presidente, vicepresidente y los ministros del área de economía. Fue bastante recibido, motivó la creación de mesas de trabajo. Entonces me imagino que ahora inmediatamente vamos a volver a solicitar la conformación de esas mesas de trabajo que ya fueron definidas por el presidente para comenzar a trabajar en aquello. Tiene 4 años el MAS para hacer estos temas, ¿no? Hacer un cambio importante, la sociedad se ha manifestado y si el gobierno lee correctamente el mensaje, tendría que acabar con la corrupción, tendría que mejorar las políticas públicas y tendría que renovar su liderazgo y dejar de controlar todos los poderes políticos. Tendría que reformar la justicia, nombrar por meritocracia Contralor y todas las otras instituciones, demostrar transparencia en la adjudicación de contratos y disminuir los índices de corrupción que se han incrementado en los últimos años. Eso para el movimiento al socialismo. Otro probable escenario es que el MAS lo tome esto como una necesidad de radicalizar su proceso y lea incorrectamente el mensaje de la sociedad y en vez de dar un salto hacia adelante haga más crítica a su situación. Es decir, si no cambia la forma de gobernar, si no cambia la forma de manejar el poder, el MAS puede agudizar su situación hasta el 2019, los niveles de corrupción pueden subir y la disputa interna que se va a presentar seguramente por la natural sucesión al liderazgo puede acelerar la descomposición que el MAS tenga. Mucho. ¿La oposición qué debería hacer? Bueno, la oposición por otra parte tiene que admitir que esta no es su victoria, ¿no? Esta no es una victoria de la oposición tradicional al movimiento al socialismo. Esta es una victoria mucho más, diríamos, ampliada. La sociedad lo que ha dicho el domingo es que no le gustan los gobiernos con poder ilimitado, no le gustan los presidentes con poder controlador de todo. Y creo yo que la oposición no es la que ha triunfado. Tiene que entender la oposición que tiene liderazgos jóvenes que solo están con legitimidad territorial, que no han llegado todavía al campo nacional y que les falta mucho desarrollar una propuesta alternativa de poder que tenga, ¿no?, carácter nacional. Yo creo que ya ha pasado la alegría del pueblo boliviano y hay gente que es responsable también de haberle dado y volcado la cara a su departamento. En el caso preciso de Santa Cruz,
creo, y yo lo dije, que si él no ganaba, el alcalde de Santa Cruz debería y tenía que renunciar, porque fue urgido alcalde de Santa Cruz con el voto contrario al movimiento al socialismo. Y después, por conveniencia estrictamente individual, particular y de grupos, agarró y pactó con el MAS, dejando a un lado el voto que le había dado el pueblo a él en contra del candidato a alcalde del MAS. Consecuentemente, debemos nosotros ya empezar a exigir estas situaciones, porque no es posible que se vulnere la voluntad del pueblo con el voto. Cuando se le da a una autoridad, inmediatamente se cambia, hay un transfugio político, y de esa manera creo que estas actitudes deben ser castigadas. Yo exijo ya de que el alcalde de Santa Cruz deba renunciar, porque ha jugado con la votación del pueblo y ahora se fue a hacer campaña con el MAS y también ha perdido, y dejando a un lado la votación que se le confió. ¿Por qué cree que perdió el movimiento socialismo en esta referencia? Por muchas cosas. El tema de corrupción ha sido bárbaro, grande, grandísimo. El tema de un mal gobierno en la administración de lo que es el aparato del Estado, también pésimo. Y a nadie le gusta que se quede eternamente en el poder. Por eso ha perdido, ¿ya? Y el pueblo ha dicho sí a la constitución política del Estado, sí a la democracia, y no a dos personas que querían eternizarse en el poder. Porque al intentar modificar, por ejemplo, o hacer una ley para limitar a las redes sociales, precisamente nunca tendría que hacerlo, porque las redes sociales son un mecanismo en el cual si un gobernante gobierna bien, pues será felicitado, si gobierna mal, será criticado, y por lo tanto no habría ni la necesidad de promulgar una ley que limite las redes sociales. ¿Tiene temor el presidente al querer promulgar? Lo que pasa, digamos que el presidente no puede, con su carácter que tiene, de poder, digamos, que la población tenga más libertad. Entonces, porque la libertad del ciudadano, del pueblo boliviano, hace, digamos, que vea entre lo que es bueno y lo que es malo. Y el presidente no quiere reconocer que algunas cosas malas se tiene que criticar y las cosas buenas se tiene que felicitar. Somos los tres actores los que tenemos que estar participando. Los trabajadores tienen sus necesidades, los empresarios tenemos nuestras limitaciones, y el gobierno es el que tiene que ser el árbitro de ver las posibilidades reales de cada uno. Yo les invito a ustedes a pensar en lo siguiente. Los trabajadores que trabajamos en Bolivia, entre formales e informales, somos 1,5 millones de trabajadores. De este 1,5 millones, solamente 500.000 trabajadores son trabajadores formales, o sea que tienen todo el beneficio de las prestaciones sociales, el resto no. De ese 1,5 millones, el gobierno participa con 329.000, el resto, la responsabilidad está en la parte pública. Cuando se comienza a presionar en busca de reivindicaciones que no son posibles hacerlas, el sistema se va deteriorando. Las empresas pueden ir trasladándose de lo formales a lo informales. Entonces, por eso es la necesidad de que tiene que existir planteamientos que vayan de acuerdo a las posibilidades. Porque cuando se hacen presiones desmedidas, pierde mucho de los 500.000. O sea, cada sindicato que hace su planteamiento no solamente debe pensar en los 40, 50 participantes del sindicato que participa, debe pensar que en este 500.000, que solamente es el que goza de las prestaciones sociales y de un bienestar más acorde al bienestar natural que debe tener el ser humano, se compromete por presiones que no corresponden. Que ellos han hecho dentro de su política monetaria una devaluación de sus monedas. Acá en Bolivia, pese a los argumentos que le hemos dado al gobierno, el gobierno no lo considera necesario modificar nuestro tipo de cambio. Eso hace que todos estos productos masivos comiencen a ingresar y a inundar el mercado nacional nuestro, que debiera ser para los bolivianos. Esa es la fortaleza que hemos tenido en el desarrollo durante estos años, pero esa fortaleza del mercado nacional se está perdiendo porque se ve inundado por la venida de estos productos. Muchos de los productos vienen en contrabando, otros productos vienen por la vía legal, pero amparados en las pólizas de mínima cuantía, que de alguna manera eso es legalizar lo ilegal. Las empresas se ven en la situación que su flujo
de fondos, su flujo de caja comienzan a disminuir, no pueden renovar en la compra de materia prima, no pueden pagar los salarios que son significativamente más altos que en este momento que el resto de los países. Entonces comienza una espiral, primero, de que el sector formal comienza a ir a la informalidad con la finalidad de no tener una quiebra inmediata. El tránsito es eso. Y cuando se pasa de lo formal a la informalidad, ahí todos perdemos, todos los habitantes, los 10 millones de habitantes que tenemos en Bolivia, todos perdemos. Gobierno, trabajadores, empresarios, etcétera, porque se deja de pagar impuestos, se pone uno al margen del cumplimiento de la ley, etcétera, y esa es la antesala ya al final de la quiebra de las empresas. Todos, al 31 de diciembre, hemos tenido pérdidas. No hay una empresa de ningún sector que hubiese tenido una gestión positiva. Esas empresas que no tenemos acceso ya al mercado que teníamos antes, su flujo se corta e inmediatamente se va a comenzar a dejar pagar los créditos en los bancos. Eso origina una mora. Los bancos que tienen una restricción bastante bien marcada, porque estamos hablando de dinero, o sea, el dinero hay que cuidarlo mucho, no crecen los árboles. Entonces, comienza una espiral de contracción de los fondos que promueven el desarrollo.